Muy buenas tardes, bienvenidos este viernes a la UNAM Responde. Hoy 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, un recordatorio y una forma de reiterar la importancia de prevenir todo tipo de padecimientos que pongan en riesgo nuestra salud. Es importantísimo, por supuesto, tener la información adecuada, pero además cuidar en la medida de lo posible nuestra salud física, mental y emocional. Y bueno, comenzamos nuestro programa de hoy precisamente hablando de una de las instancias universitarias que sigue compartiendo información en torno a la pandemia. Se trata del Museo de las Ciencias Universum, que en esta infografía nos explica cómo funcionan las pruebas para detectar COVID-19. La PCR dice, pues es más sensible y específica, ya que identifica un fragmento del virus, mientras que las pruebas rápidas de antígeno tienen mayor eficacia cuando se realizan en garganta, pues puede resultar positiva hasta 3 días antes de tener un resultado positivo cuando el muestreo se toma de la nariz. Y bueno, por ello, si es importante, si tenemos sospechas de infección, se recomienda hacer una prueba de antígeno primero y de salir negativo, entonces recurrir a la PCR para descartar cualquier duda. Y recordemos también que lo más importante es estar atentos a los síntomas que se presenten y en caso de identificar alguna alerta, pues recibir atención médica. La realidad y el panorama de la economía mexicana no es muy favorable de acuerdo a los analistas de nuestro país. Se habla de recesión, de un estancamiento de la actividad productiva y financiera, esto como consecuencia de la pandemia. También de la cuarta ola de contagios que se está presentando para iniciar el año. Y bueno, para ampliar nuestro panorama en torno a este tema, el día de hoy nos acompaña aquí en la UNAM Responde el doctor en Economía, José Manuel Márquez Estrada, quien es profesor de posgrado en Economía y pertenece también a la coordinación de análisis macroeconométrico prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto saludarte de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Hola Rosa, muy buenos días, igualmente un gusto estar aquí con ustedes. Pues hemos hablado en otros momentos del trabajo que se realiza en el instituto de este boletín Coyuntura Económica, que pues aborda todos esos temas que se van presentando y que son de interés, por supuesto, político, de investigación, pero también a nivel sociedad. Y hoy, para comenzar, pues me gustaría que nos ayudaras a entender en dónde estamos parados, cuál es el panorama actual en términos de economía a 2 años de pandemia, comenzando el año, cuando se hace pues un recuento, un recuento y una perspectiva de lo que puede ocurrir durante los siguientes meses en nuestro país. Claro, sí, mira, pues a principios de año veníamos de un rebote, realmente de una recuperación relativamente buena. Habíamos crecido en el segundo trimestre, perdón, cerca de 20%, en el tercero también teníamos una perspectiva positiva, pero lamentablemente en este último trimestre del año, pues sí, tuvimos una desaceleración muy pronunciada. Tuvimos al final del año un crecimiento del 5%, lo cual pues está muy por debajo de lo que esperábamos con datos hasta de octubre del año pasado, o sí se esperaba que creciéramos más del 6% y no solamente crecimos 5%, eso por un lado. Y bueno, y por el otro, para este año, pues también de las perspectivas de crecimiento no son tan halagüeñas. Tenemos más o menos perspectivas de que vamos a crecer entre 2,5 y 3%. Y bueno, tiene mucho que ver precisamente con lo que comentabas tú, de la parte de la incertidumbre que hay respecto a esta nueva variante que está afectándonos, la Omicron en la pandemia, y pues posibles nuevos brotes que pudiera haber, ¿no? Realmente todas las medidas que ha habido a nivel internacional han afectado el crecimiento de la economía mundial, creció por debajo de lo que se esperaba. Y bueno, la única como noticia buena en ese sentido es que, bueno, la economía de Estados Unidos sí ha tenido un desempeño favorable en el último trimestre y eso puede jalarnos un poquito en términos de exportaciones. Entonces, el panorama no es tan sencillo, pero pues tenemos ahí algunos indicadores que nos dicen que posiblemente no sea una crisis tan profunda, sino sea algo coyuntural, ¿no? Esta caída que tenemos ahorita de la aceleración de la recuperación. Tocas muchos temas importantes y te voy a hacer haciendo preguntas distintas que quizá en términos pues cotidianos quizá no los tenemos muy claros. Uno de ellos es ¿qué
temas, cuáles son los factores que preocupan y de los que se ocupan hoy para tener una estabilidad en términos económicos financieros? Sí, mira, el tema principal que nos preocupa a los economistas y creo que al público en general, porque al final afecta tanto pues la generación de empleo, la generación pues de condiciones económicas para el crecimiento, es que hay un estancamiento en la recuperación, ¿no? Eso pues se ve acompañado ahí de un estancamiento en la inversión. La inversión no ha crecido como debería o como se esperaba al menos. Yo creo que en ese sentido, lo que está, el cierre de las obras que está haciendo ahorita el gobierno federal va a ayudar a que pues tengamos una perspectiva de crecimiento mayor y bueno, y con todo lo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, ahora que se va a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles, pues espera que toda una economía que hay alrededor de este aeropuerto. Recordemos que también se está haciendo inversión en términos de obras de infraestructura para comunicación. Va a haber, bueno, se espera que haya inversión en negocios en la región, etcétera. Pues eso ayuda a que se haga un poco de recuperación económica. Pero definitivamente la inversión en general que vemos en el país sí está muy por debajo de lo que esperábamos. Entonces, ese es un tema, yo creo que el más importante, porque eso determina el crecimiento en el mediano y largo plazo. Te digo, a lo mejor ahorita esta parte de la caída en la economía que fue sobre todo en el sector terciario y que se explica muchísimo por la parte internacional, o sea, por la falta de crecimiento a nivel internacional, la falta de turismo, etcétera. Eso puede pasar, ¿no? Relativamente rápido, o al menos eso es lo que estamos esperando los analistas, pero la parte estructural sí preocupa un poquito esa falta de inversión. Yo creo que eso sobre todo es como nuestro talón de Aquiles ahorita, ¿no? Si no mejoramos en ese aspecto, aunque tenemos una recuperación en el sector de la producción, en el sector secundario, pues eso no va a ser muy sostenible en el largo plazo. Tengo varias preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son esos sectores que se vuelven, no sé si prioritarios o que se vuelven indispensables para marcar el crecimiento, la desaceleración, la inversión, el crecimiento de un país? ¿Cuáles son esos sectores que son muy fuertes en este sentido para marcar el camino en términos económicos de un país como el nuestro? Sí, mira, en México el sector que más pesa, bueno, si lo pensamos en términos de sector primario, secundario y terciario, el sector que más pesa con alrededor del 65% es el sector terciario. Por eso todos estos cambios económicos en términos de la pandemia nos están afectando mucho, ¿no? O sea, hay una nueva oleada y hay restricciones, cancelación de vuelos, etcétera, como ocurrió ahorita, y tenemos una caída en ese sector, ¿no? Eso, por un lado, ¿Terciario es pues no turismo? nos permite... turismo, también está, por ejemplo, transporte, están los sectores de profesionales independientes, ¿no? Aquellos que hacen consultoría o que prestan servicios de diferente índole, como comentas, a lo mejor los pequeños y grandes restaurantes, espectáculos, etcétera. Toda esa industria en México, pues es la que pesa más, te digo, cerca de 65%. Y que Entonces es son, la digamos, las que actividades marcadas o identificadas como no esenciales a lo largo de esta pandemia. exactamente. Entonces, por eso tenemos de repente tanta variación en todos estos pronósticos que hacemos, ¿no? Pero el sector que sí te permite ver como la expectativa a largo plazo de cómo se va comportando la economía es el sector de la transformación, el sector secundario. En México, últimamente tenemos un crecimiento sostenido en ese sector. Entonces, ese es un buen indicador de que vamos en una recuperación, pues, relativamente estable. Te digo, están todos estos altibajos del sector terciario, pero te digo, ahí el que nos ayuda a ver cómo va a seguir esta parte es el indicador de la inversión, ¿no? Nosotros producimos muchas cosas, una parte se exporta a Estados Unidos principalmente y la otra se consume en el país. Entonces, de esto que se produce, pues si no hay una inversión que esté respaldando este crecimiento del sector secundario, pues el crecimiento
va a estar acotado, vamos a ponerlo así, ¿no? O no va a crecer a la velocidad que esperaríamos. Y en donde se Hay espera que haya mayor algunos estabilidad es en este sector primario. secundario, claro. Y en Secund- el sector primario es ahora sí que el sector que se ha mantenido estable durante toda la pandemia, de hecho. Y ese básicamente es el sector de alimentos, el sector de ganadería, de pesca, etcétera, ¿no? Pero ese sector pesa, en términos monetarios, pesa muy poco, pesa cerca del 9% solamente en nuestra economía. Entonces, aunque ese se ha mantenido estable, pues, y de hecho ha habido algunos trimestres en los que ha crecido de manera importante, pues eso no se ve en el crecimiento global de la economía porque el peso del sector es relativamente pequeño, ¿no? Sí, Aunque su importancia ha sido muy, muy grande. O no sea, tiene eso es un lo que alto nos impacto por el garantiza porcentaje que ocupa. exactamente. O sea, Oye, nos ayuda a garantizar que tengamos de comer, que tengamos suministros básicos, pero no tiene un peso tan relevante en la economía. exacto, tiene otros beneficios. Hay otros temas que siempre se consideran que son, por ejemplo, el gasto público, la inflación. ¿Cómo entenderlos estos y en qué situación nos encontramos? ¿Cuáles son las expectativas? Sí, mira, ese es uno de los datos que yo veo positivos. O sea, el gasto público en México, por un lado, señalar que no ha habido endeudamiento, salvo por las cuestiones ahí que tenemos históricas, pero no ha habido endeudamiento. Eso es bueno y malo, es una arma de dos filos, lo podemos poner así, porque no estamos en situaciones complicadas como las de Perú o las de Argentina, donde aparte de tener esta crisis, están sobreendeudados y entonces ahorita se espera una doble crisis en esos países por esta parte, ¿no? De que pidieron dinero para afrontar la crisis y no les resultó y entonces aparte del problema económico en el que están ahora tienen un problema de endeudamiento. México no lo tiene. Entonces esa es una noticia positiva. La negativa es que a lo mejor sí podríamos aguantar un poquito más de endeudamiento, siempre y cuando ese dinero que utilizáramos para endeudamiento se utilizara en sectores clave, ¿no? Para impulsar sobre todo pequeñas y grandes empresas, que son las que dan, pues básicamente casi todo el empleo en el país, ¿no? Entonces, yo creo que es una arma que tiene ahí el gobierno federal que podría utilizar para impulsar a ciertos sectores clave. Te digo, sobre todo aquellos sectores en los cuales podríamos crecer más, eh, pero no se ha utilizado hasta ahorita, ¿no? Y bueno, esa es una buena y mala noticia porque no tenemos endeudamiento, pero tampoco tenemos crecimiento, no se ha impulsado, ¿no? Y por otro lado, también lo que sí está ayudando es que se están cerrando obras importantes como el aeropuerto, ahora Dos Bocas, el tren suburbano, el tren Maya. Esos son obras que tienen un impacto real en la economía. Recordemos simplemente el caso de Tabasco, ¿no? Que era un estado que hasta 2018 tenía decrecimientos importantes, ¿no? Tenía decrecimiento del 7, 11%, y desde 2018, inclusive con esta pandemia, ha tenido tasas de crecimiento positivo. Y eso, básicamente, la única diferencia que ha habido importante en la región es la creación de la refinería Dos Bocas, ¿no? Entonces es un ejemplo de que regionalmente, pues sí, esta inversión que está haciendo el gobierno, pues va a fructificar en varios sectores, pero es insuficiente. O sea, la mayoría de la inversión debería de ser por parte del lado privado. Entonces, eso en términos de la inversión. Y en términos de la inflación, pues vemos que ahorita la inflación, la mayoría de los componentes, pues son importados, ¿no? Se tiene por inflación que ha habido a nivel, bueno, a escala mundial y bueno, en Estados Unidos los niveles de inflación han estado muy altos y eso nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Entonces, afortunadamente, ahorita tenemos ya inflación a la baja, aunque la desaceleración de la inflación, lo podemos pensar así, es muy baja, ¿no? No se está cayendo la inflación como esperaríamos nosotros. O sea, te estoy hablando que en noviembre, que fue el punto más alto de la inflación, estuvo alrededor de 7.8% y ahorita está en 7.13%, ¿no? O sea, sí hay una clara tendencia hacia la baja en la inflación, pero no a la velocidad bueno, que esperaríamos para que no hubiera repercusiones en el mediano plazo, ¿no? En la economía de las personas, sobre todo las más pobres, que son las que
pues siempre sufren esta subida en precios, ¿no? Acabas de decir un tema Entonces, importantísimo y estamos justo, digamos, acercándonos al cierre de esta entrevista. ¿Cuáles son los principales riesgos, los principales efectos de tener una economía debilitada con esta perspectiva, digamos, no positiva de lo que va a ocurrir, de lo que está ocurriendo hoy y de lo que puede ocurrir durante los próximos meses? sí, mira, pues realmente lo que nos preocupa es el estancamiento. O sea, no creo que algunos analistas han inclusive pensado en términos de que va a haber deflactación, o sea, alta inflación con bajo crecimiento. Realmente los indicadores adelantados que tenemos nos dicen que no, que realmente sí vamos a estar creciendo en estos primeros trimestres, más si se controla los brotes de esta cuarta ola de contagios a nivel global, pero pues sí, la recuperación que esperábamos que fuera relativamente rápida, pues está siendo muy lenta, ¿no? Entonces, creo que el principal riesgo que tenemos ahorita es que haya pues nuevos brotes que tenga restricciones en la economía mundial y que nos pueda traer cuestiones como inflación y bajo crecimiento impulsado por esto, ¿no? Pero te digo, al menos con las perspectivas que tenemos, somos optimistas de que si todo va, o sea, si se controla la pandemia como se ha visto en otros países, entonces la economía realmente se puede recuperar un poquito por encima de los pronósticos que tenemos de 2.8-3%, ¿no? Inclusive estaremos pensando que puede llegar a un 3.3% si la recuperación se da de forma positiva. Oye, ¿cómo poner en la misma línea o cómo mirar con el mismo cristal desde las políticas públicas, pero también desde la economía de las personas y desde el punto de vista de los analistas, las cuestiones económicas? ¿Cuáles son las líneas que se deben seguir o los puntos en los que tendríamos que estar en el mismo nivel para entender lo que está sucediendo y además para vivir digamos, de forma positiva lo que está sucediendo, entendiendo que la economía impacta en todos los niveles, es decir, lo que hacemos en casa, lo que hacen los gobiernos, pero incluso lo que se hace mucho más allá de nuestras fronteras, impacta en el bienestar de cada una de las personas? Sí, mira, el crecimiento económico definitivamente nos impacta directamente en la creación de empleo. Entonces, un alto crecimiento económico se ve reflejado en una oferta de empleo, ¿no? Por un lado. También, entonces, con las perspectivas que tenemos, hasta ahorita, de hecho, las mediciones que tenemos son positivas en ese sentido. O sea, ya hemos alcanzado el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, esa es una muy buena noticia. Y si sigue el crecimiento como lo esperamos, pues va a aumentar también el empleo y eso pues siempre es muy bueno, ¿no? O sea, con eso aumentan las posibilidades para cada uno de los hogares y la recaudación inclusive, ¿no? Del gobierno. Por otro lado, un tema que nos preocupa también es la inflación en ese sentido, porque al aumentar la inflación, aunque tengamos empleo, pues de repente podemos comprar menos cosas, ¿no? Que las que podríamos con una inflación baja, perdón. Entonces, yo creo que es una de las variables a seguir en estos meses, en cómo se comporta la inflación, porque si de mantenerse una inflación alta, eso le va a pegar mucho a los hogares. A las Aunque economías tuvimos al pequeñas, claro. inicio, exacto, aunque tuvimos al inicio un aumento en el salario mínimo, su alcance de este aumento se puede ver muy mermado por el aumento de la inflación. Pues son muchos temas los que se pueden identificar en términos de economía y para quienes deseen estar más informados, pues está aquí este boletín de coyuntura económica del Instituto de Investigaciones Económicas y la página está apareciendo en nuestra pantalla, es camp.iis.unam.mx para revisar IS, y pues son muchos los temas que abordan ahí con respecto, nos decías, a la seguridad alimentaria, a la economía y las leyes, y el tema principal es la recuperación económica. Es nuestra responsabilidad estar informados en términos de medicina, por supuesto, de salud mental, pero por supuesto también en términos de economía, y está aquí esta propuesta, esta publicación cuatrimestral a la que podemos acercarnos para entender o tener mayor claridad sobre estos temas.
Así es que muchísimas gracias, doctor José Manuel Márquez Estrada, profesor e investigador en materia de economía. Muchísimas gracias por estos minutos y pues por estas explicaciones que nos permiten ir aterrizando lo que sucede en nuestros hogares y lo que sucede también en el país. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego, muchas gracias. Gracias. Y bueno, tenemos más información. Vamos enseguida con la cápsula de nutrición y el día de hoy Majo Gallardo nos habla sobre peso y calorías. Vamos a tomar nota. ¿Cómo están? Soy Majo Gallardo y quiero tocar un tema súper controversial, especialmente con mis pacientes de primera vez, y que es muy común. Cuando nos ponemos un objetivo de bajar de peso, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos matamos de hambre, nos metemos en dietas restrictivas y la realidad es que ¿quién no ha hecho una dieta que ha visto en internet? Es un hecho que para bajar de peso no hay secretos ni trucos mágicos. Tienes que comer menos calorías de las que tu cuerpo quema durante el día, incluyendo el ejercicio o no. ¿Qué significa esto? Se llama déficit calórico. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar en un déficit calórico y matarse de hambre? Primero, el déficit calórico es una reducción mínima de calorías al día. Entonces, la cantidad de comida menos no se siente tanto. Y obviamente, si te lleva un nutriólogo de manera adecuada, te mandará todos los grupos de alimentos, de tal forma que no pasarás hambre y al contrario te sentirás mucho mejor. Normalmente son dietas con alto aporte de fibra y que hay muchas verduras en el plato, cereales integrales, fruta, y eso hará que te brinde mucho mayor saciedad. Hay control de ansiedad y de hambre, porque hay planificación de tiempos de comida. Normalmente hay entre 4 y 5 tiempos de comida, por lo que está equilibrada en todo momento. Entonces, morirse de hambre, todo el tiempo estás pensando en calorías, todo el tiempo estás pensando en comida y reduces de manera abismal tus porciones, por lo que te da hambre muy rápido, hay atracones por lo mismo de que el cuerpo necesita comida. Entonces también necesariamente hay como un mal humor o te sientes fatal todo el tiempo porque no necesariamente haces atracones con alimentos ricos en nutrientes. Te vas por comida chatarra, por comida alto en grasa y altos en azúcares. Así que con estas diferencias, pareciera que quitar comida y estar en déficit es lo mismo, pero no, es completamente diferente. Por eso es súper importante siempre ir con un nutriólogo para que pueda hacerte un plan de alimentación con todas tus necesidades, porque el chiste es disfrutar la comida y no sufrirla. Y terminamos nuestro programa de hoy con música que por supuesto se siente y se toca, pero también se estudia. Enseguida Miroslava nos platica sobre algunas de las opciones para acercarse a esta disciplina en nuestra sección, Las Notas de Miroslava. Hola. Bienvenidos a Las Notas de Miroslava. ¿Alguna vez te has preguntado en dónde puedo estudiar música? El día de hoy hablaremos de las escuelas profesionales de música en México. A continuación, les compartiré 3 distinguidas escuelas de nuestro país. Quiero aclarar que ninguna es mejor ni peor que otra. Esto no es un ranking. Como primera opción está la Facultad de Música de la UNAM, o mejor conocida como la FAM. La FAM cuenta con diferentes niveles de formación. El ciclo de iniciación musical, el ciclo propedéutico, cuenta con 6 licenciaturas y con el posgrado de música, que está orientado en la investigación musical. Como segunda opción está la Escuela Superior de Música. Es parte del INBA y la Escuela Superior de Música cuenta con 22 especialidades en diferentes áreas. Algo muy interesante es que cuenta con la Academia de Jazz,
lo cual puede ser una excelente opción para los músicos en formación. La tercera opción es el Conservatorio Nacional de Música, también parte de Bellas Artes. La institución se fundó en 1866 y desde ese entonces ha sido una de las instituciones más reconocidas de nuestro país. Por supuesto, existen más alternativas para estudiar música en nuestro país y esas te las compartiré en otro momento. Cuéntame, ¿ya conocías estas escuelas de música? ¿En dónde te gustaría estudiar? Me puedes contactar a través de mis redes sociales @miros_gli. Nos vemos pronto. Esperaremos esa segunda parte para conocer otras opciones para acercarnos a estudiar la música, pero siempre podemos disfrutarla, aunque no la estudiemos. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están siempre abiertas, están apareciendo en este momento en su pantalla. Ustedes ya las conocen. Háganos llegar sus dudas y sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y nos encontramos aquí el próximo lunes en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto, por TV UNAM, 2:30 de la tarde. Adiós.